Bueno, bona tarda a tothom. Continuaré en castellà perquè la conferència la farem en castellà. Buenas tardes a todos. Bueno, agradeceros a todos que hayáis venido para esta última conferencia que cerramos, entre comillas, el ciclo que iniciamos hace ahora más o menos 16 meses con la primera conferencia que vino a darnos aquí Sara Vilá de Iniciativa para Catalunya Voters. Desde ese ya lejano marzo de 2015 han pasado un montón de cosas a nivel político. Ha pasado que Iniciativa por Catalunya Voters ya no existe, ya está incluida dentro de Podemos. Ha pasado a llamarse Catalunya Sí que es Pot. Ahora Unidos Podemos, Convergencia y Unión también ha desaparecido como tal, que también vino Xavier Simas, que por si no lo sabéis, se casa dentro de poco con la cabeza de lista en esas rimadas de Ciudadanos. Lo tuvimos aquí también en marzo de 2015. Y ahora últimamente tuvimos la conferencia por Skype con la valorante Joaquín de Podemos y la última que tuvimos aquí con Susana Beltrán de Ciudadanos. Yo creo que hemos tenido suerte porque en estos últimos años ha habido un montón de movimientos políticos y habíamos programado esta conferencia sin saber que sería después de las elecciones del 26 de diciembre y qué suerte que haya sido así, que podemos tener todo un catedrático de ciencias políticas de la UNED que ha escrito un montón de libros, traductor, bloguero, que tiene un blog que le siguen con 20.000 visitas diarias únicas, es decir, que 20.000 personas que le siguen diariamente. Yo soy uno de ellos, cada día me tomo café con Palimundo. Y bueno, yo creo que no habéis venido a escucharme a mí, sino que habéis venido a escucharle a él. Y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Centro Català de Luxemburgo por la invitación a parlarnos. Me gustaría seguir en catalán, pero no me deja, pero seguiré, lo acabaré consiguiendo. Efectivamente, se trataba de dar una pequeña charla sobre la situación. Yo lo había concebido más bien como una... Espera, ¿por dónde va esto? Sí, vale. Lo había concebido más bien como una especie de justificación de la República Catalana, justificación teórica, histórica y teórica, y es lo que voy a hacer. Voy a comprimirlo porque por deseo expreso de Jordi, probablemente anhelo de todos ustedes, pues las cosas hay que contarlas dentro de unos límites. Bien, antes de nada, les pongo esta... Les pido que tengan un poco de paciencia, porque esto remite a un mapa que hay en YouTube, que es una infografía muy ingeniosa que demuestra la evolución del continente europeo nada menos que en los últimos 2000 años, en 3 minutos, así que es una taquilla. De lo que se trata es, aparte de las consideraciones obvias que se pueden ir viendo, cómo este continente ha surgido de la nada y se ha ido civilizando a través de los digitales, viendo, por ejemplo, pues eso, que la civilización viene del Oriente, que se extiende por el Mediterráneo. Parte de eso. ¿Se oye? El micro está apagado. El micro también lo puede bajar. El micro está apagado. Con el ratoncito. Sí, pues eso, en realidad de lo que se trata, sobre todo a la vista de algunas consideraciones que vamos a hacer después y de muchos argumentos que se emplean, que recordemos que los europeos estamos forzosamente obligados a ser relativistas. Nuestro continente ha cambiado tantas veces a lo largo de la historia que pretender que una de sus configuraciones vaya a ser eterna es ridículo.
Por eso es tan enriquecedor ¿se oye? ¿Sí? Bueno, por eso es tan enriquecedor este mapa y nos ilustra tanto. Y no crean ustedes, es decir, es muy curioso, es necesario comprender esto. Y lo comprendemos mejor todavía si ustedes recuerdan algo importante. Comparen esto que están viendo, donde los estados aparecen, desaparecen, las fronteras se mueven. No hay año de estos 1000 últimos años que no haya habido cambios fundamentales en Europa. Europa es un continente vivo políticamente. Comparen ustedes con América. Desde que se independizó América hace 200 años no ha cambiado nada. En 200 años no ha cambiado nada, ni en América del Norte ni en América del Sur. Los estados siguen siendo los mismos, las fronteras las mismas, los regímenes los mismos. Esto es una peculiaridad europea. Así que cuando ahora los británicos deciden marcharse y el personal se echa las manos a la cabeza, ¿pero qué pasa? Pero si eso es Europa. ¿O es que creía alguien aquí que habiendo hecho la Unión Europea esta iba a ser eterna? ¿Alguien creía que la Unión Europea era fuera de mis colegas de derecho comunitario, claro, que ven que la disciplina se me pone problemática? ¿Alguien creía que la Unión Europea iba a ser eterna? ¿Alguien creía que la Unión Europea iba a ser un club donde se podía entrar pero de donde no se podía salir? Pero es absurdo, ¿verdad? Viendo esto, ¿no? Claro, esto encierra muchas enseñanzas por las cuales, pues en realidad, y me apuran ustedes, me podía hablar de las diferencias, pero en fin, no lo voy a hacer. Lo han ido ustedes viendo. La cara de Europa nunca es la misma. Prácticamente ningún Estado europeo hoy tiene las fronteras que tenía hace 200 años. Prácticamente ninguno. Recuerden cuando se produjo la reunificación alemana a partir de los años 90, de 1991, que aquello estuvo tan lleno de... Esto es lo que tengo yo que agarrar, ¿no? Sí, no, ¿esto qué es? Esto lo tiene que ver. Ya, ¿no? Ya estoy en casa. Otra vez la broma. ¿Y doy ahí? Ah, ya, vale. Muchas gracias. En fin. Pues eso. Si alguien piensa alguna vez, a la vista de esto, que una formación política, la que sea, va a durar eternamente, es que no sabe dónde está. Y si alguien cree que el hecho de que las formaciones políticas cambien implica algo más que el uso de los derechos de las poblaciones respectivas a darse unas u otras formas políticas en función de su creencia, de sus creencias, de sus opiniones, implica algo más, por ejemplo, opiniones legales, o están destrozando la civilización, o están cosas por el estilo, se están haciendo discursos que son ridículos a la vista de lo que es la experiencia europea. Europa es un continente en movimiento. Y termino esta primera consideración con una observación, dado que me encuentro en Luxemburgo y que probablemente muchos de ustedes están directa o indirectamente relacionados con la Unión Europea. ¿Pueden alguno de ustedes decirme qué es la Unión Europea? En términos jurídico-políticos, no, ¿verdad? No es un Estado, no es una federación, no es una confederación, no es una organización internacional. Sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. Eso es también una característica de Europa. Tiene una realidad contundente, incuestionable, una entidad que llevamos 60 años poniendo en funcionamiento, pero que no sabemos lo que es, no sabemos definirla. No hay universidad europea que se parece que no tenga una cátedra de Derecho Comunitario. Derecho comunitario de un ente que es capaz de definir y que tiene que definir de acuerdo con parámetros anteriores
en sistemas conceptuales anteriores. A la vista de todo eso y de este relativismo que debiera invadirnos a los europeos, es como pido a ustedes que consideren la evolución y el destino del Estado español en relación con lo que se llama la cuestión catalana o el problema catalán, que se conoce en el Estado español como problema catalán, y yo sostengo que no es la cuestión catalana el problema catalán, sino que es la cuestión española y el problema español. No solamente pasa con Cataluña, también pasa con el País Vasco y pasa con Galicia en menor medida, pero también sucede eso. Un problema español no es un problema. El siguiente mapa que ven ustedes, muchos de ustedes lo conocen, ha corrido mucho por las redes, pero le decía antes a Jordi, también me puede ahorrar realmente la conferencia. Este es un mapa elaborado por el Estado español en 1852. Han pasado casi 150 años desde la fecha de 1714 y como ven ustedes, el propio Estado español reconoce que lo que es el Estado español se divide en tres partes. La España foral, de la que ahora hablaremos también, porque es una parte importante de este problema, que es la España que llama incorporada o asimilada, que es lo que llamamos hoy los países catalanes, y la España uniforme o puramente constitucional, y probablemente es a lo que se refieren los partidos estos que dicen que son constitucionalistas. Esto es un mapa inocente, pero que refleja una cruda realidad. A mediados del siglo XIX, no hace falta que digan ustedes que el siglo XIX es un siglo pintoresco, lleno de peculiaridades, es donde yo creo que por primera vez los españoles, extendiendo portales a todos los habitantes de la península, llegan a la sospecha y a la conclusión de que efectivamente España, para españoles es un estado muy diferente, tiene un siglo XIX que ha sido totalmente distinto de los siglos XIX del resto de los países europeos y ha condicionado que el XX también lo sea, y que el XXI lleve camino también de ser. A pesar de que la obsesión de la historiografía española, de los políticos españoles, es la de negar esa diferencia y sostener que el problema de España es haberse alejado de Europa, pero que ahora estamos ya plenamente unificados, plenamente homologados con eso que llaman los sistemas de lectura. Respecto al siglo XIX, pues no tengo más que decir a ustedes, sino que es un siglo de tres guerras civiles, que son las tres guerras carlistas, que llaman ustedes carlinas, y el siglo XX es un siglo con dos dictaduras, prácticamente la mitad del siglo se ha ido en dos dictaduras militares, la segunda genocida, cuyas consecuencias todavía no hemos terminado de resolver porque sigue sin hacerse justicia a las víctimas no de la guerra civil, sino de la represión posterior, con una guerra civil de 3 años que fue una salvajada sin nombre. Y claro, pues eso explica que el país que llamamos España, pues es un país que tiene serios problemas de asimilación con el resto de los Estados Unidos. Claro, insisto, no tiene mayor importancia, esto pasa en Europa todo. Pienso en Polonia, pero ¿cuántas veces ha aparecido y desaparecido Polonia del mapa de Europa? Claro, si uno es polaco, uno dice, no sé dónde usted es a broma. No, por Dios, ¿cómo no lo voy a tomar? Es un hecho, y el mundo no se para, ni se destruye, porque sucedan estas cosas. Entonces, ¿aquí qué problema hay? Pues me atrevo a decirles a ustedes que es un problema esencial. Es el problema de que España, o el Estado español, en su doctrina oficial, se niega a reconocer que es un Estado plurinacional, con todas sus consecuencias. Plurinacional quiere decir que en él coexisten, les guste o no les guste, hasta el momento, mejor o peor, varias naciones. Y eso nos lleva a un problema, el problema de la nación, que es el que está en el centro de esta cuestión. No voy a aburrir a ustedes, porque además probablemente me pueden ustedes dar permiso sobre estas cuestiones, acerca de que la nación
concepto de nación, por llamarlo de alguna manera, pues probablemente ni siquiera es un concepto. Tiene más que ver con eso. Hay toneladas, bibliotecas enteras, escritas sobre conceptos, ideas, sentimientos de nación. Nadie ha dado una definición, porque no existe. Lo más aproximado que he encontrado yo, más satisfactorio desde mi punto de vista, es la que aporta Benedict Anderson, que le llama a la nación una comunidad imaginada. Es decir, un conjunto de personas que subjetivamente piensan que forman una nación. Es decir, que tienen una comunidad, que forman una comunidad específica. Eso es un concepto subjetivo de nación, no está apoyado en ningún factor objetivo, porque no hay factores objetivos que definan la nación. No la hay. Hay naciones que tienen varias lenguas, hay pluralidad de naciones que comparten la misma lengua. Miren ustedes toda América Latina, todos hablan castellano, pero todos dicen que son naciones distintas. Miren ustedes Suiza, son una misma nación, los suizos dicen ser una nación y hablan cuando menos 4 lenguas. Si cuentan ustedes el romanche. No hay factores objetivos. Hay un factor subjetivo. ¿Qué es una nación? Pues el conjunto de gentes que dicen que son una nación. Eso es un sentimiento. Sobre los sentimientos no se puede legislar. No se puede legislar sobre muchas otras cosas sobre las que se legislan. Creencias, convicciones. Solemos decir que cuando alguien pretende legislar sobre mis creencias religiosas, por ejemplo, es un tirano. Ya no tenemos un tiempo. Pero hace 500 años las guerras de religión eran eso. Eran el derecho de los gobernantes a decidir la conciencia de los gobernantes. Los judíos fueron expulsados de España por eso, como fueron los moriscos. Los judíos conversos y no conversos fueron quemados vivos por mantener sus creencias. Y decimos nosotros, estamos en el siglo XXI y eso ya no nos pasa. Ya no se legisla sobre creencia, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional número 31 del 28 de junio de 2010, que está en el centro del resurgimiento del nuevo auge independentista catalán, niega a los catalanes la condición de nación. Tiene mucho argucia de carácter legal. No se puede considerar a Cataluña como una nación por en cuanto a los posibles efectos jurídicos, un montón de consideraciones, pero en definitiva el hecho es ese. El hecho es, esa sentencia niega a Cataluña la condición de nación y ahí tenemos el problema. No se puede legislar sobre los sentimientos, ni estos se pueden cambiar por sentencias judiciales. Y sobre todo si además son sentencias de órganos políticos que ni siquiera son tribunales. ¿Por qué le llaman sentencia? Una sentencia del Tribunal Constitucional porque no le van a llamar filifurcio, claro, pero el Tribunal Constitucional pues es un órgano. Y además en este momento presidido por un antiguo militante del partido de gobierno. Ese es el núcleo del problema. No solo es, no agota el problema, pero es un núcleo, es el fuego que hay. Le llaman los militantes el núcleo duro de la cuestión. ¿Se imaginan ustedes que sobre este asunto de somos o no somos una nación, se nos reconoce o no se nos reconoce como nación? El Estado español es respetuoso con eso que algunos dicen, por ejemplo, los señores de Podemos, de que España es un Estado plurinacional, ¿lo es o no lo es? ¿Lo lleva eso a sus consecuencias o no? ¿Y eso exactamente qué significa? Pues la respuesta es en todos los casos no. No hay reconocimiento de las naciones que no sean la nación española. Hay al mismo tiempo un problema. Exactamente la nación española, ¿qué es? Eso nos llevaría a otra conferencia, ya lo imaginan ustedes. Además, a los intelectuales españoles les encanta.
han escrito también bibliotecas. ¿Qué es ser español? ¿Qué es ser España? El misterio de España. La esencia de España, Dios mío. En un 90% de los casos, cuando dicen España quieren decir Castilla. Y cuando dicen nación española quieren decir nación castellana. Esa es la realidad. Pero claro, cuando les empujas un poco, pues se avergüenzan y dicen, no, bueno, claro, Castilla y todos los demás. Sí, pero todos los demás, ¿qué estatus han tenido? ¿Cuál es la lengua que se ha impuesto? ¿Cuáles son las normas jurídicas? ¿Cuál es el derecho que se ha impuesto? El Estado español, ¿qué respeto tiene? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso hace a las naciones no castellanas? En la imagen que vimos antes, está claro, ¿verdad? Aquí, en esta zona, hasta el año de 1714, había una entidad político-institucional con, vamos a decir, plena soberanía. El plena ese sería matizable, pero plena soberanía. Sus propias cortes, su propia administración de justicias. Los reyes de España tenían que jurar en las dos partes, la antigua corona de Castilla y la antigua corona de Aragón. Y el juramento de Aragón todavía era más duro que el de Castilla. Eso se terminó en 1714, como saben ustedes muy bien, y quedó algo que casi nadie menciona, porque claro, las instituciones de autogobierno, la Generalitat, todo, lo que había sido la razón constitucional de Cataluña desde que ésta amanece al sur de la marca hispánica del Imperio Carolingio y se configura como un ente político propio, todo lo que había configurado eso desaparece. Pero no puede desaparecer todo, porque está inserto en la vida cotidiana de la gente. Cataluña tiene su propio derecho civil. Y eso no se puede borrar. Lo hubieran querido borrar, pero no puede, porque está inserto en la vida privada de las gentes. No es solamente que tú tengas o no tengas unos cortes, no, es que a la hora de heredar, de casarte, de determinar la primogenitura y todo lo demás, pues tienes unas peculiaridades porque en realidad eres otra nación. De forma que todo esto que hay aquí, el debate teórico, histórico, jurídico y político, se lo ahorro porque estoy convencido de que están ustedes tan al cabo de la calle como yo, o quizá más. Nadie se atreve hoy a decir, nadie medianamente ilustrado en España, que Cataluña no sea una nación. Y algunos, no sé cuántos, creen que esa sentencia del Tribunal Constitucional fue la gota que formó el vaso de la paciencia de lo que se puede soportar de una nación que se impone a otra en contra de su voluntad, que niega todo camino. Recuerden ustedes aquello que decía el sabio Ortega: lo de España no tiene arreglo, y a lo más a que podemos aspirar es a la conllevancia, que decía, a la conllevancia. Bueno, pues hasta la conllevancia. Y ahora pues tenemos que ver cuáles son las consecuencias prácticas de esa ruptura que de hecho ya se ha producido y se viene produciendo desde este año fatídico de 2010, una serie de acontecimientos que todos conocemos. Respecto a lo que es la conciencia nacional, les traigo a ustedes varias estadísticas que son las más recientes. Como pueden ustedes ver, en un barómetro del CIS de diciembre del año 2015, más reciente, hecho en toda España, pues las preguntas estas típicas de quién se siente únicamente español, el 17,6%, quién se siente únicamente de su respectiva comunidad autónoma, el 6,5%, y los que compatibilizan alegre y
tranquilamente las dos conciencias nacionales, pues el 53%. Pero claro, esto es lo de siempre. Esto está hecho en toda España, es una media de toda España. Y como tal, pues, bueno, tiene un interés estadístico, pero yo necesito desglosarlo. Y si lo desgloso, ya encuentro otras cifras. Observen ustedes bien, quienes se identifican con la identidad nacional van desde, vamos con la identidad española nacional, desde el 2,9 de Navarra hasta el 75% de Melilla, claro. Sí, claro, efectivamente, si yo estuviera en Melilla también diría que soy español y solo español y sobre todo español y a mí que no me interesa. Ya. Pero el 2,9 de Navarra, observen ustedes el 22% de Cataluña y el 10% del País Vasco. Estos son los datos más implicados. Observen ustedes también que cuando se trata de la doble identidad, esa que la estadística anterior nos daba unas cifras, pues también hay algunas variantes por comunidades. Los de Ceuta, que son más probabilistas, menos patrióticos que los de Melilla, pues se van al 75% de doble identidad. Pero la doble identidad tampoco es muy bien recibida en Navarra, en el País Vasco o en Cataluña. Tiene un 35%. Es muy bien recibida, sin duda alguna, en Extremadura y muy bien recibida en Andalucía. Estos extremos de conciencia, de sentimiento, de lo que la gente se siente, es lo que define la inviabilidad del país como tal. Y lo que después tiene, claro, consecuencias económicas. Esto es una encuesta en catalán, hecha por el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, que con una muestra de 1050 prueba claramente que aproximadamente el 50% de los catalanes dicen ser catalanes que viven en Cataluña. Es decir, identidad de la comunidad autónoma únicamente, aproximadamente la mitad de la población, la mitad de la nuestra. O catalana que vive en España, pues esto de poner catalana, catalana, ya saben ustedes, pues no tiene mayor problema. No es que la hayan hecho una encuesta solo a las mujeres, es que ahora cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad feminista está obligado a hacer esto y a mí me parece muy bien y lo hago. Claro, estos son otros datos y configuran otra situación. Esto es un estudio hecho por el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero con el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército, que le interesaba mucho esto del orgullo de ser español, a ver tal, quién está dispuesto a dar la vida por la patria y cosas por el estilo. Y los datos pues son también pues, altamente significativos. Muy orgulloso de ser español. Pues miren ustedes, en el País Vasco hay un 1,7% de la población, en Navarra hay un 14,7% y en Cataluña un 20%. Si se van ustedes al nada orgulloso de ser español, en Cataluña tienen un 24%, en País Vasco tienen un 23% y en Navarra un 14%. Mientras que muy orgulloso de ser español llega a un 68% en Cantabria, a un 58% en Murcia, no hace falta que diga dónde anda Extremadura, pero el 55% claro está, y Andalucía muy orgullosos. Suman ustedes el muy orgulloso y el bastante orgulloso. Y les da a ustedes, pues en realidad, dos Españas, dos estados. ¿Qué es lo que sabemos todos? ¿Qué es lo que sabemos todos? Cuando el gobierno de la Generalitat, las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña, el movimiento independentista, le dan algún disgusto a los gobernantes de Madrid, sale el señor Rajoy o cualquier ocupa que haya Moncloa diciendo eso de si nosotros queremos mucho a los catalanes y tal, pero recuerden ustedes siempre esto de lo que hay aquí, ¿no? Bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, ahora lo estoy cimentando con cifras. Sobre los sentimientos no se puede legislar, pero se puede medir.
la intensidad de los sentimientos se mide. Efectivamente, yo sé que en Melilla nadie se identifica con la nación melillense, y en Cataluña, pues, está la población más se identifica exclusivamente con la nación catalana. Con eso es por lo que tenemos que jugar. Eso, a su vez, tiene consecuencias prácticas. Es decir, no solamente estamos en un país en el que afloran sentimientos nacionales encontrados, que además tienen una tradición histórica también de enfrentamiento, ¿no? Que no es fatal pasar, pero que les ruego a ustedes que recuerden, porque, claro, la dominación de los Borbones, el fin de la guerra de sucesión fue especialmente cruel y no hay razón. No solamente hay una larga historia de desencuentros, enfrentamientos, malos entendimientos, etcétera, sino que además hay una forma de administración del conjunto del país tan claramente dislocada y organizada en favor de lo que podríamos llamar la España castellana, que llama la atención. Saben ustedes que en los últimos años ha habido mucho tira y afloja porque los independentistas catalanes pedían al gobierno del Estado que hiciera pública la llamada balanza fiscales. Esto es, los datos de lo que las comunidades producen y lo que gastan, los ingresos y los gastos, y que el gobierno español sistemáticamente se ha estado negando a publicar. Al final, hace un par de años, en 2012, se publicaron por primera vez, son lo que se llaman las cuentas territorializadas, las cuentas territorializadas, sistema de cuentas públicas territorializadas. Estas son las del Estado, estas son las cifras que da el Estado. La Generalitat, por el caso de Cataluña, da otras. Yo no estoy muy seguro de que haya mala voluntad por ninguna de las dos partes, pero hay una diferencia de prácticamente 100%. Según el Estado, el déficit catalán se cifra en 8.000 millones de euros, según la Generalitat se cifra en 16.000. No estoy muy seguro de que sea mala voluntad, creo simplemente que son dos formas distintas de calcular, y por las dos formas distintas de calcular, por lo cual me parece prudente hacer lo que hago yo, que es que cojo, lo sumo, lo divido por dos y que en realidad pienso que el déficit es, pues eso, de 10.000 o 12.000 millones de euros. Pero fíjense ustedes que claro, que esto dibuja un país claramente dividido desde el punto de vista del tratamiento fiscal, de los ingresos y los gastos, y el gasto público, es decir, lo que el Estado invierte en cada comunidad, que donde ven ustedes, luego lo ven ustedes aquí también por cápita, que es importante, hay un claro déficit. Lo que se dibuja aquí son tres partes clarísimas. Tres partes clarísimas que tienen un tratamiento político muy complejo. Una parte, los territorios forales. Los territorios forales tienen un sistema de concierto, por lo cual a ellos el problema del déficit no les afecta. Y esto explica que, claro, como recaudan ellos sus propios impuestos y administran ellos sus propios gastos y solamente de esto pagan una cuota correspondiente al Estado central por los servicios públicos que de este consumen, el nivel de vida de los territorios históricos del País Vasco y de Navarra pues es el más alto de la península. ¿Qué razón hay para esto? Los datos históricos. Esa es suficiente razón a la hora de administrar una organización petrolera. Claro, esto plantea un problema, todos lo sabemos, y es un problema del que nadie quiere hablar. ¿Cuáles son las otras dos partes? 4 comunidades claramente deficitarias, claramente con superávit, pero que, claro, pagan más que el
resto, y en consecuencia 4 y 2, 6, 11 comunidades autónomas que son claramente deficitarias y que están subvencionadas por las otras 4. Las 4 que son claramente deficitarias, bueno, quiero decir que aportan más de lo que reciben, son Cataluña, Valencia, que no sé dónde está, Valencia, Baleares y Madrid. Si compensan ustedes los ingresos fiscales y el gasto público, lo tienen ustedes aquí. Baleares, Cataluña, Madrid y... ¿dónde está Valencia? Y Valencia. 4 signos negativos. Los 4 signos negativos. Los 4 que reciben menos de lo que producen. Y los otros, pues claro, signos positivos, porque reciben más de lo que producen. En principio, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que está diciendo, que 11 comunidades autónomas son subvencionadas por 4. ¿Esto es justo? Pues probablemente sí, se hace ejercicio de la solidaridad, se piensa en muchas cosas, pero hay que decirlo, ¿no? Conviene decirlo. Es decir, desde el punto de vista de la administración de la riqueza, mire usted, está pasando esto. Y se está pidiendo a los catalanes, a los baleares y a los valencianos, porque el caso de Madrid es peculiar. Si hubiera otra administración del Estado, probablemente Madrid estaría también entre las 11 comunidades que tendrían que ser subvencionadas. Ahora está con un régimen por razones extraordinarias. Se está pidiendo a estas zonas del país que hagan un esfuerzo, que hagan un sacrificio y que compensen los déficits de las otras comunidades. ¿Y por qué no se le pide eso al País Vasco y a Navarra? ¿Y por qué cuando los catalanes van a Madrid y piden un sistema de concierto se les dice que no? Pues muy probablemente, porque no sabemos que si el sistema de concierto se generaliza, España no se puede tener. Pero eso es un asunto político delicado del que nadie quiere hablar. Los vascos y los navarros, por razones evidentes, que no les toquen el asunto porque, claro, los españoles porque le tienen miedo a la bomba de efecto retardado. Y los catalanes independentistas porque temen perder aliados políticos en los vascos. Porque, claro, mientras no se toque el concierto, los vascos estarán siempre de acuerdo en la necesidad de que la mayor descentralización, etc. Lo tienen ustedes aquí más claro. Gasto público, las cargas fiscales que cada territorio soporta, el gasto público, los beneficios del gasto público que cada territorio consigue. Como ven ustedes, las diferencias están bien marcadas, sobre todo en el caso de Cataluña, donde la carga fiscal está por encima de la media, mientras que los beneficios están muy por debajo de la media. En el caso de Navarra y del País Vasco, curiosamente, fíjense ustedes, que, claro, las cargas fiscales son muy altas, pero los beneficios del gasto público son superiores. Y el caso de Madrid es verdaderamente patético. Es decir, a una situación de sentimientos, opiniones, somos nación, no somos nación, somos federación, tienen derecho a serlo, no serlo. De sentimientos encontrados, mal avenidos, mal organizados, con un sistema político que hace aguas por todas partes, con una constitución que está bloqueada, que no se puede reformar, con un estado de las autonomías que es un fracaso, le añaden ustedes una situación de patente injusticia económica permanente. Y claro,
tienen ustedes una cosa exclusiva. No se me ocurre ningún cuadro más aclaratorio que este. Ya reconozco que es, si quieren ustedes, una menudencia, pero es una menudencia que clama tanto al cielo que cómo no se va a poner. Miren ustedes, en Cataluña hay 7,5 millones de habitantes, 568 kilómetros de autovías libres, 632 kilómetros de autovías de peaje. En Extremadura hay 668 kilómetros de autovías libres, cero de peaje. Claro, ustedes me van a decir, bueno, eso es demagogia. Sí, hay cosas que... me acuerdo de un libro que a nosotros nos incendiaba la sangre cuando éramos chavales, los de generación, escrito por Ignacio Fernández de Castro, que nos puso a todos en la calle a pegarnos por los guardias, y que se llamaba La demagogia de los hechos. Sí, es demagogia de los hechos. ¿Por qué las autovías y las autopistas en Cataluña son de peaje y en el resto de España no? Por una parte importante del resto de España no. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se producen desigualdades? Esto es sangriento. Y claro, usted me va a decir, bueno, pero es un caso, no, es que esto es un ejemplo de todo el conjunto de la administración, de la desastrosa administración de un Estado que no solamente ignora los sentimientos políticos de la población, sino que además las normas elementales de justicia distributiva. Esto nos lleva a otra problemática sobre la que vamos a pasar volando porque se nos está echando el tiempo encima. Ser una nación, cuando el Tribunal Constitucional decide en esa sentencia que les he mencionado, por la cual se pasó por la piedra una decisión del Parlamento de Cataluña, otra decisión del Parlamento español y además un referéndum decidiendo que 12 individuos de un tribunal sabían más que... Cuando esa sentencia se produce, el argumento principal es: no son una nación, que se llamen como quieran, que hagan lo que quieran. Estaría bueno. Estaría bueno que un país que tiene una orquesta nacional y un museo nacional y que llama nacional a un montón de cosas, ahora le vinieran a decir unos magistrados que tienen que quitar eso de nacional de no, que se llamen lo que quieran, pero a los efectos jurídicos, eso es lo que nos importa, los efectos jurídicos. Eso de los efectos jurídicos es una imagen muy curiosa, sobre todo para la mentalidad conservadora. Es lo que les permite vivir como Alicia en el País de las Maravillas. No se enteran de dónde está. Se hace la consulta del 9N. Esa consulta del 9N se hace por expreso deseo de la Generalitat y con la oposición cerrada del gobierno central que obligó a que participaran en ella voluntarios, y lo que se produce en ese 9N, guste o no guste, es un choque de soberanías. Y lo que se produce cuando esa votación se da es que el Estado no es capaz de garantizar su legalidad dentro de uno de los territorios que administra, porque esa legalidad y esa soberanía depende de la Generalitat. Y entonces va y dice el señor Rajoy, bueno, pero esto no tiene efectos jurídicos. Ahora van a juzgar a Mas, Rigau y Ortega, que para no tener efectos jurídicos la cosa tiene broma, ¿verdad? No tiene efectos jurídicos, pero le van a hacer un proceso penal. Y al mismo tiempo, todo lo que ha pasado después son las consecuencias de ese 9N, que a todos los efectos fue un referéndum. Guste o no guste. Así que, ojo con esto de los efectos jurídicos. ¿Qué se quiere decir con eso? Pues se quiere decir simplemente que si yo reconozco que existe una nación, inmediatamente alguien me va a decir: ah, pues si soy una nación tengo derecho de autodeterminación. Y ahí tienen ustedes otro, ¿cómo decir? Cuento sin fin, cuento sin fin de la autodeterminación. Otra vez bibliotecas enteras, otra vez libros enteros de expertos y ilustres especialistas en todo lo imaginable, algunos por cierto catalanes, a favor y en contra. No sé si alguien me divierte más
más que leer catalanes que niegan el derecho de autodeterminación de Cataluña. No sé si hay algo que me divierta más. El argumento, los argumentos lo saben ustedes. El derecho de autodeterminación no se reconoce en el derecho internacional, solo se reconoce para las colonias. Ninguna constitución del mundo reconoce el derecho de autodeterminación. Los constitucionalistas, los internacionalistas, los internacionalistas, los constitucionalistas, los historiadores. Derecho de autodeterminación. Bueno, todo eso está ya resuelto. Por la vía de los hechos. Si quieren ustedes nos enfrentamos aquí, a lo mejor en el coloquio pues alguien los plantea, porque me parece bien. Está resuelto por la vía de los hechos. La famosa sentencia del dictamen consultivo de la famosísima Corte Suprema Federal del Canadá, con motivo de la consulta que le hace el gobierno canadiense acerca de si hay derecho de autodeterminación del Quebec o no, después de dos referéndums. Zanja la cuestión por la única vía por la que se puede zanjar, que era el sentido común. Dice el tribunal canadiense, mire, el derecho a la autodeterminación no existe en el derecho internacional, ni existe tampoco en la Constitución canadiense. Pero oiga, si hay un montón de quebecuas que quieren ejercerlo, tendremos que hacer algo. Tendremos que negociar, sentarse y dejar que ese derecho se ejercite. Eso ya dejó sin argumentos a todos estos aviondos de derecho de autodeterminación. Sí, en ese tiempo, mire, claro, es que mire, una nación es una concepción subjetiva. Si un montón de gente dice que es una nación y se empeña en ser una nación y lo mantiene con esfuerzo durante siglos y se sacrifica por ello, ¿pero quién es usted para decirle que no es una nación y que por lo tanto no puede autodeterminarse? Hombre, por favor. Claro, ya está. Pero es que además luego llegaron los escoceses. Y ya con los escoceses ya es que ya no hay manera de defender eso del derecho de autodeterminación. No existe. Porque si los escoceses se pueden autodeterminar, ¿por qué no los catalanes? Encuentren ustedes un solo argumento que explique por qué los escoceses pueden autodeterminarse y los catalanes no. Y si tienen la bondad, compartan conmigo. Uno, fuera de eso de decir, es que Escocia no es Cataluña. Claro, ni uno acababa de hacer su pepino. Ya ahí son estados de derecho, son sociedades democráticas, los ciudadanos tienen unos derechos y uno de ellos, mire usted, lo siento mucho, pero es el de autodeterminación. Le guste a usted o no le guste. Pero todavía hay más. Todavía hay más. Acabo de leer que el señor Rajoy, dando muestra de esa inteligencia que lo caracteriza y lo hace famoso, ya ha anunciado por todas partes que él se opondrá con uñas y dientes a que Escocia negocie por su parte una situación especial con la Unión Europea, con lo cual es de esperar que alguien le haya explicado que, presidente, lo que tú digas o no digas es exactamente igual a la Unión Europea. Se te aplica a ti lo que decía aquel famoso Andreotti, decía de la filosofía, la filosofía es una cosa con la cual es hecha tal cual el mundo rimane tal cual. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? La opinión de Rajoy es una cosa que con la cual o sin la cual el mundo es igual. Pero es que antes había otras, por ejemplo, Macedonia, Grecia y España no han reconocido Kosovo. ¿Por qué? Obvio, no debo de explicarlo, ¿verdad? No hace falta explicarlo. Pero ¿y qué quiere decir eso? Pues no quiere decir nada. Kosovo ha llegado al Tribunal Internacional de la Haya y el Tribunal Internacional de la Haya ha dicho sí, claro. Mire usted, en el derecho internacional no hay nada en contra de la autodeterminación. Nada. ¿Cómo va a estar perdido? Así que, como mire usted, es una situación de hecho, los señores kosovares son una nación y son un Estado. A usted le gustará o no le gustará, pero es así. La autodeterminación, en definitiva, ¿qué es? Lo hemos llamado durante todo este ratito que he estado aburriendo a ustedes, lo hemos estado llamando derecho, para seguir la costumbre. Pero no es un derecho. No es un derecho. No es un derecho en el sentido prístino del término. Es un principio. Es un principio. Es un principio que se deriva de tu condición de nación.
Es un principio que se deriva de que tú como nación te puedes constituir y autoconstituir como te dé la gana. Depende, por lo tanto, del poder constituyente de tu nación. Es un objetivo político, es un principio. O lo quieres llamar derecho, llámalo derecho. Pero si es un derecho, recuerda algo. Nadie tiene por qué reconocértelo. Nadie tiene por qué otorgártelo. Es tuyo. Es un derecho natural, si quieres llamarlo derecho. Y no hay más que hablar, ¿no? Es que no hay más que decir. Entonces esto nos lleva a que, en definitiva, como se trata de un principio y como se trata de una realidad que se impone en el campo de la política, como dice el Tribunal de la Haya, es una cuestión de hecho, es una cuestión de realpolitik. De lo que yo tengo que mirar es cómo tengo las fuerzas políticas partidarias de la autodeterminación y de las contrarias. Aquí les he traído las relaciones autonómicas de Cataluña, que no hace falta, simplemente para que recuerden ustedes cómo están las fuerzas. Mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña de independentistas. Hoja de ruta de 18 meses y ya está. Y es que no hay mucho más que hablar, a reserva naturalmente de que los amigos de la CUP acaben aclarándose de qué es lo que van a hacer, que me parece que dado su carácter errático, por el que por cierto simpatizo mucho, por supuesto, pero en fin, no hasta el extremo de tirarnos todos por el balcón, definitivamente, tanto las elecciones del 2012 como las 2015 son cifras que conocen ustedes muy bien, saben ustedes los matices, igual que yo, saben ustedes que hay un bloque independentista, claramente independentista, que tiene una alianza que en el resto del Estado es impensable entre la derecha y la izquierda. En realidad, si lo miran ustedes bien en categorías políticas, jurídico-políticas europeas, ¿qué es lo que gobierna Cataluña hoy? Una gran coalición, al estilo alemán. Pues claro que sí, una gran coalición que en España no se puede pensar, porque es imposible pensar una alianza del PP y el PSOE. No porque el PSOE no sea un partido socialdemócrata, que se avenga a cualquier tipo, que sea así, hombre, y es buena gente, claro. Es que el PP es intratable, claro, eso es otra cosa distinta que no tiene nada que ver con la derecha europea. Convergencia, en su tiempo Convergencia de Unión, es un partido, los partidos de la derecha europea. Y claro, pues es una coalición, sí. Y eso es lo que da fuerza al movimiento independentista. Que no sea un movimiento exclusivamente referido a un sector social o una orientación política, sino que sea transversal y compartido con el conjunto de la sociedad. Y que además tenga el apoyo de la sociedad civil. Porque aquí están retratadas las fuerzas políticas, pero no hace falta que les recuerde a ustedes que estas fuerzas políticas en muy buena medida se han movido no dirigiendo a la sociedad civil, sino siguiendo. Que en buena medida el señor Artur Mas se puso al frente del movimiento que ya existía, que no lo creó, que lo crearon la Asamblea Nacional Catalana, Unión Cultural, Sumaté, la Asociación de Municipios por la Independencia. Esa movilización de la sociedad civil es la que da fuerza a este movimiento y esa conjunción entre las fuerzas políticas. El resto, pues ya no podemos entretenernos. Por cierto, le he dicho a Jordi que dejo la presentación aquí por si alguno de ustedes tiene a bien mirarlas, está a su entera disposición. Bueno, esto es lo mismo también en la composición. Esto es el resultado de las elecciones generales en Cataluña, es decir, las elecciones españolas en Cataluña, la de 2011, la de 2015. Simplemente lo traigo aquí a título de recordatorio. Sobre todo estas de 2015, las del 20 de diciembre de 2015, que han dado lugar a estas otras. En esas elecciones pudo haberse formado un gobierno de la izquierda, compuesto por el PSOE, Podemos y los diputados independentistas catalanes, siempre y cuando esos dos partidos, el PSOE y Podemos, aceptaran el referéndum de autodeterminación catalana. Inciso, no hace falta tampoco que me entretenga, porque ustedes están ustedes al lado de la calle,
que ese debate de referéndum no se puede admitir, pues ya prácticamente cerrado. Y no hay ninguna razón para oponerse a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, salvo el que a mí no me da la gana, que es el último argumento que se emplea, porque otro no hay. Otro no hay. Eso de, no, es que tienen que votar todos los españoles en una cuestión que afecta a Cataluña, es un argumento de típica tiranía de la mayoría. Claro, hombre, si votan todos los españoles, que son 47 millones sobre los catalanes, pues resulta que los catalanes nunca van a poder hacer nada, porque los otros siempre se los van a comer la mayoría. Es decir, eso es injusto. Está claro que la democracia es la regla de la mayoría, ciertamente, pero es que la regla de la mayoría tiene que defenderse frente a la tiranía de la mayoría. La regla de la mayoría dice que yo acepto la decisión de la mayoría siempre y cuando yo tenga posibilidad de convertirme en mayoría en las siguientes elecciones, pero los catalanes nunca van a ser mayoría en España. Nunca. Pero es obvio. Igual que, no sé, no lo van a ser los vegetarianos, como yo, no sé, a lo mejor. Claro, entonces, si usted quiere proteger los derechos democráticos de las minorías, tendrá usted que arbitrar algo. Y la forma más elemental de arbitrar algo es dejarlas que decidan por su cuenta, entre otras cosas, porque una concepción de nación, que yo no sé cuánta gente compartirá aquí, espero que todos, es la mía. Una concepción de nación democrática y respetuosa con los derechos de las personas supone que se es miembro de la nación voluntariamente. Y una nación que obliga a otra, aparte de otra, a otra entera, a una colectividad, a ser miembro de ella en contra de su voluntad, no es una nación, es una cárcel, es una tiranía. Y eso es así. Quiero decir, desde mi punto de vista, conozco que es muy superior. Bueno, entonces tienen ustedes aquí estas... Eso fracasó, y fracasó, y ahora todavía están pegándose los señores del PSOE y los señores del Podemos, porque quién se cargó las posibilidades, etcétera, y fracasó, pues entre otras cosas, porque los señores del PSOE no quieren ni oír hablar de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y tienen ustedes aquí el resultado de las elecciones de ahora, que yo lo que les pido es que, aparte de estas cifras que ven ustedes aquí, por cierto, me he enterado que los vascos han dicho que no apoyarán en ningún caso un gobierno del PP. Esto quiere decir que se abre la posibilidad de un gobierno de la izquierda sin los catalanes. Fíjense ustedes, vamos a un gobierno de progreso sin los catalanes, que sería PSOE, Podemos y Ciudadanos, si no se pegan entre ellos. ¿Qué tendría eso de beneficio? Pues hombre, echar al PP como primera medida. Y luego ya hablamos. Porque tal como han sido las cosas, ha sido tan desastroso esto, que ahora ya los catalanes, los independentistas catalanes, que eran determinantes en las cortes anteriores, ahora no los son. Pero sí hay una posibilidad de gobierno que abriera una vía de negociación a favor del referéndum. Sobre esto del referéndum vamos a hablar a continuación. Y lo que les pido es que echen una mirada a este lado. Y verán ustedes que esto y esto es una muestra clara de lo que estamos diciendo. Son dos países, o tres. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Por qué no reconoce usted que un país que tiene un sistema de partidos como este, un sistema de partidos peculiar, es que es otro país, y que tiene usted que tratarlo, pues lógicamente, de otra manera? Con todo lo dicho, he elaborado un par de supuestos respecto a las cuestiones que nos afectan, porque todo esto ha sido un repaso un poco atropellado, donde ha habido consideraciones de todo tipo, y claro, pues faltaba alguna de sentido común, que es la siguiente. Aquí he puesto, en primer lugar, el poder constituyente del que acabo de argumentar ahora. El poder constituyente es el poder que radica en una nación que tiene conciencia de tal y está dispuesta a actuar como tal. Y actúa como poder constituyente, que no es un poder constituido, que no tiene que pedir permiso a nadie, que no depende de ninguna legalidad ni ninguna ley anterior. La crea él. Si este concepto no existiera, el poder constituyente no existiera y no se hubiera dado la historia, los Estados Unidos de América no existirían. Si una colectividad
no llega a la conclusión de que siendo una nación le asiste este derecho a constituirse como tal en función de un principio y un derecho primigenio y originario que no depende del que se le ha reconocido por otro, el mundo no sería lo que es ahora. Y luego, dentro de este poder constituyente, estas son formas tácticas: proceso constituyente, reforma constitucional, la desobediencia civil, la cuestión de la legalidad, etcétera, de lo que se puede estar dando, en los próximos meses en Cataluña. No me puedo entretener en esto. Lo haría, pero no me puedo entretener, porque es más importante lo que voy a explicar. En ese momento la cuestión de los últimos días, de las últimas horas, es qué es lo que tiene que hacer un gobierno independentista con una hoja de ruta. Los señores de la CUP, después de decir que no, después de obligar a retirar a Mas, que a mí personalmente no me parece bien, pero bueno, y después de negarse a aprobar los presupuestos, parece que han entrado en razón y han anunciado que piden perdón, si yo no le digo mal. El otro día pidieron perdón. Lo que no me quedó claro es perdón de qué y por qué. Eso no me quedó claro. Pero supongo que si piden perdón es porque estaban pidiendo perdón. Me imagino por qué. Y ahora lo que me pregunto es, ¿y exactamente eso cómo se va a reflejar cuando en septiembre, después de la diada, se plantee la cuestión de confianza? Bueno, ustedes a favor, en contra, votar en contra o a favor. Porque votar en contra es elecciones nuevas. Elecciones nuevas. Votar a favor es seguir con la hoja de ruta. Si se vota a favor, que es el supuesto que yo doy, porque votar en contra son elecciones nuevas en Cataluña. En este momento el bloque independentista ya ha demostrado que aguantaría unas elecciones nuevas, porque las ha aguantado estas. Ha aguantado estas contra una presión muy fuerte de común poder. Lo que no se sabe es cuál sería el resultado de la CUP, porque al no haberse presentado a estas elecciones no se sabe lo que pasaría. Y lo más probable es que en unas elecciones nuevas la CUP saliera mal parada. Aunque no sea más que por razones tácticas, lo más sensato es que la moción de la cuestión de confianza la gane el gobierno. Y entonces la cuestión es hoja de ruta y qué va. Un RUI o referéndum unilateral de independencia que piden los señores de la CUP, yo creo que para quitarse la fama de hinchanarizes, por decir otro término, que tienen, o una declaración unilateral de independencia. Y en esto hay que elegir. Personalmente yo soy partidario de la declaración unilateral de independencia. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera de todas, porque internacionaliza el proceso, lo lleva ante un tribunal internacional objetivo, tenemos un precedente y esto no se para. Y además es una decisión tomada por una autoridad institucional legitimada para ello, que es un parlamento, que está elaborando un conjunto de leyes propiciatorias. Pero me da igual, sea lo que sea. Yo lo que detecto en esto, y por eso he hecho al final un simulacro de teoría de juegos para ver qué es lo que nos podemos esperar. Yo lo que detecto es lo siguiente. Imaginen ustedes un juego de dos jugadores de suma no cero, que son el nacionalismo catalán, entendido por tal el independentismo, y el nacionalismo español. El nacionalismo catalán y el independentismo tiene dos opciones: conseguir la independencia o no conseguirla, y el nacionalismo español tiene dos opciones: represión o no represión, negociación, si quieren ustedes, ¿no? Esto nos da una matriz de pagos de 4 posibilidades que se cruzan, y lo que yo tengo que puesto un número a cada una, porque lo que tengo que averiguar es cuál es el orden de preferencia de cada uno de los jugadores. Aquí lo tienen ustedes. Desde el punto de vista del nacionalismo español, el primer orden de preferencia es el 4, que no haya represión y que no haya independencia, probablemente, ¿no? Y desde el punto de vista de los catalanes es el 3, que no haya represión y que haya independencia, que les salga gratis. Y luego está otro. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que es un caso de juego de dos jugadores de suma no cero sin punto de equilibrio. Es decir, no tiene solución. No tiene solución automática.
no hay una coincidencia en ninguno de los puntos de los órdenes de preferencia. Lo que es lo máximo para uno, lo mínimo para el otro, y no hay ninguna manera, no hay ningún punto de equilibrio de NAS, de ese que... Aquí lo he pasado para entendernos cuáles son las posibilidades del uno y del otro a lo que llaman los administrativos un análisis DAFO, ya saben ustedes, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La parte de arriba de cada cuadrícula corresponde a Cataluña, la parte, corresponde a España, la parte de abajo corresponde a Cataluña. ¿Cuáles son las debilidades? La de España, la falta de unidad. La de Cataluña, su condición subalterna. ¿Cuáles son sus amenazas? Lo que amenaza al proceso. Desde el punto de vista de España, la secesión. Porque todo esto que hemos hablado, derecho de autodeterminación, nación, etc., en definitiva es derecho a la secesión. Y ya está, ¿verdad? La amenaza, la secesión. ¿Cuál es la amenaza para Cataluña? La represión. ¿Cuál es la fortaleza de España? Tiene los acuerdos del Estado, tiene la fuerza, la última lanza. ¿Cuál es la fortaleza de Cataluña? La unidad. Tiene la población civil, tiene la sociedad civil, tiene el movimiento transversal, tiene el apoyo de las instituciones, y la voluntad de conseguir su objetivo, porque además ve eso que se llama una ventana de oportunidad. Y finalmente, ¿qué era algo? Se me olvidó las oportunidades, negociación. Ni España puede, ¿se acuerdan ustedes aquello de al final va a resultar que hay que bombardear a Barcelona cada 50 años? Que lo decía como una broma mi colega tristemente fallecido Gregorio Cervantes, hacía una broma, pero lo decía. Eso es lo que se hace. Ya no se va a aplicar la represión. Ya nadie ve los tanques entrando por la guerra humana. No hay tanques, además. ¿Qué se puede hacer? Pues estas granadas que están haciendo, estas granadas, este Ministerio del Interior prácticamente delinquiendo, haciendo maniobras sucias de todo tipo, y pagando agentes y comprando periodistas, pues eso. Pero eso no va a parar. Y por el otro lado, claro, ¿de qué se trata? De conseguir el objetivo de la forma más pacífica posible, pero al mismo tiempo más real, porque claro, no se trata de aplazar las cadenas grecas. Hablaba hace poco con este señor que está aquí fotografiado. Me llamó la atención esa propuesta que hizo de nosotros vamos a la independencia de la ley a la ley. Son ustedes muy jóvenes, los envidio, pero a mí eso, para uno de mi generación, y él lo sabe también porque doy para uno de generación, eso tiene nombre y apellido. Eso fue Torcuato Fernández Miranda a la hora de explicar cómo se hacía la transición de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, decía Torcuato Fernández Miranda. No sé si el paralelismo está muy exacto. ¿Por qué? Pues porque, claro, hasta el propio Torcuato Fernández Miranda pensaba que la ley de la que partía era injusta y tiránica. Hasta él lo pensaba, que era beneficiado, ¿verdad? Mientras que ahora muchos de las gentes creen que la legalidad puede ser errónea, pero no es ilegítima, como era entonces. Yo soy más radical y sí creo que es ilegítima, pero bueno, tengo que entenderme con todo el mundo, ¿no? Entonces, eso de la ley a la ley significa, claro, es una concepción que busca sobre todo perfilar un proceso que esté apoyado en tres factores. La desmovilización del gobierno central, que eso está prácticamente garantizada. La unidad de las fuerzas independentistas civiles y políticas de Cataluña y el apoyo internacional.
Lo más importante de todo, el apoyo internacional. Porque es lo que te puede proteger frente a un repentino exceso de celo de la autoridad central. Y el apoyo internacional no lo obtienes si te saltas la ley. De forma que aquí hay que hacer un encaje de bolillos, de forma que haya que encontrar una fórmula para saltarse la ley sin saltarse la ley. A grandes males, grandes remedios. Y cuando uno se propone un objetivo que merece la pena buscar los medios y hacer lo posible e incluso lo imposible por conseguirlo. Y de esa forma llegan ustedes al cuadro final. Yo me he atrevido a hacer una nueva revaloración de lo que es el nacionalismo catalán y el nacionalismo español, dividiéndolo, como ven ustedes, en fuerte y suave, tomando el ejemplo de lo que el catedrático Joseph Nye definía como poder fuerte, poder débil, que en realidad es una tontería que viene de los tiempos del Imperio Romano. La verdad es que los norteamericanos tienen Hollywood, nos acaban convenciendo de que sí que están inventando cosas. Esto ya lo inventaron los romanos. La diferencia entre autoritas y potestas. ¿Qué es la potesta? Pues la fuerza bruta. Que no quieres hacer una cosa, pues te obliga a hacerla. ¿Qué es la autoritas? Pues no quieres hacer una cosa que te convence. Es decir, poder de la bestia y poder... Pues aquí lo mismo. El nacionalismo catalán, como el nacionalismo español, tiene una vertiente fuerte y una vertiente suave. El nacionalismo catalán fuerte. Dui, ya y sin más explicaciones, y caiga de que caiga. Suave. Vamos a ver si encontramos resquicios para mantenerlos dentro de la... Esta es una pelea que tenemos todos los días. Tengo amigos y colegas con los que me encuentro conferencia tras conferencia que sostienen que dentro de la Constitución española, si se interpreta con ánimo suficientemente generoso, se puede admitir un referéndum en Cataluña. Son los nacionalistas e independentistas que quieren conseguir una desconexión y una independencia por la vía del acuerdo. Bendito sea. No hay razón para negar esa posibilidad. Pero tampoco hay para creer que sea la única. Si solo hay esa, me temo que no. Si no tenemos un plan B, si no hay un plan B, ¿qué pasa si al final no se produce esa interpretación benéfica y celestial de la Constitución que tú supones? Porque en este momento hay 240 diputados en las Cortes españolas radicalmente opuestos al referéndum de autodeterminación en Cataluña. 240 de 350. Quien diga que se puede convencer a las Cortes españolas de un referéndum no sabe contar. Y luego, del lado del nacionalismo español, lo mismo. Hay un nacionalismo español fuerte y un nacionalismo español suave. El nacionalismo español fuerte es que se pone radicalmente a toda forma de autodeterminación de Cataluña. El nacionalismo español suave, el que abre la posibilidad de encontrar una fórmula para canalizar esa finalidad de carácter referendaria e independentista. Problema, que yo conozco a los suaves, los tratos, son 4, y además ni siquiera ellos pueden garantizar que se vaya a producir lo que prometen. Cuando se dice reforma constitucional, se están diciendo dos cosas falsas. La primera, que vamos a tener la fuerza necesaria para acudir a esa reforma. 3/5. ¿Cómo tienen que votar los españoles después de que se ve como lo que votan? Porque ahora han podido votar partidos de izquierda, han votado partidos de derecha. Y lo han hecho libremente. Yo no he visto que la Guardia Civil se haya obligado a ir a votar a favor del PP, no ha votado por el PP porque
les gusta. Si pueden votar partidos de izquierdas y votan partidos de derechas, será que es lo que quieren. ¿Y cómo me puedo yo atrever a decirles a buena gente, no, esperaos, que en un momento en que esto cambiará? Pero no. Y además son 4 gatos, de forma que excluiría el nacionalismo español en sus 2 vertientes. El fuerte, paradójicamente, es impotente y el suave es el relevante. Y en consecuencia el juego está exclusivamente en el campo del nacionalismo catalán, entre el fuerte y el suave. Y en el acuerdo entre los dos y la capacidad de los dos para llevar adelante su objetivo y su proyecto, porque esto es por lo que decía antes, esta es la ventana de la oportunidad, y lo que a mí se me ocurre es que a ver si se produce eso. Y no voy a discutir sobre si el referéndum, que si el referéndum es el referéndum constituyente, es el referéndum para la República Catalana, o es el referéndum no para lo que sea. Pero a ver si conseguimos que se haga antes que el segundo escocés. Muchas gracias. Bueno, abrimos, ¿cómo qué hora es? Pues las 8:30, pues abrimos media horita, 45 minutos de preguntas y luego nos vamos a cenar los que queráis. ¿Quién quiere empezar la primera pregunta? ¿Y de lo mío qué? Eso, cualquier español te diría, ¿y de lo mío qué? El que tiene un negocio en Cataluña, para ir a Cataluña,